vamos a hablar de la palabra de la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para nosotros? Jesús muere en una cruz, clavado en una cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender en primer lugar el significado principal de la cruz para poder primero comprenderla, vivirla, experimentarla. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios y luego vamos a desarrollar el mensaje de esta noche. En primer lugar vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Del capítulo 1 de 1 Corintios. Del 18 hasta el 31 voy a proceder a leer. Dice así la palabra de Dios: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los amados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien. En primer lugar, quiero explicarle qué es la cruz, ¿no? Algunas personas usan la cruz como un símbolo religioso colgado de su cuerpo, en sus camas, en sus casas, lo utilizan, en las iglesias se utiliza ese símbolo, y a veces no entendemos correctamente lo que es el símbolo de la cruz. Pero el símbolo de la cruz no es un instrumento religioso, aunque lo usa la religión, pero sin embargo no es un instrumento religioso. Tampoco es un instrumento fetichista para ahuyentar los males. Tampoco es un instrumento que nos protege de las tinieblas o de los demonios, para echar fuera los demonios, como la película del exorcista, pensando que ese elemento de madera o de cualquier metal que se ha hecho tiene poder contra las tinieblas. La cruz no es eso. La cruz no es algo que nos dé un poder sobrenatural. Si uno la lleva en su cuerpo, te va a proteger de los males. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de tortura que se utilizaba en la época antigua y se utilizaba para torturar a los reos y a los prisioneros. Y la idea que utilizaban los romanos principalmente, que utilizaron la cruz como elemento de tortura, era crucificar públicamente a las personas malas, para que de esa manera, al ser crucificados, los demás tuvieran temor y no cometieran los mismos errores. ¿Por qué se hizo famoso este instrumento de tortura? Bueno, todos sabemos por qué se hizo famoso, porque allí crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, que Él no merecía morir en la cruz, porque Él no era ni un asesino, ni un ladrón, ni un reo, ni un prisionero, no era nada de eso. Pero sin embargo, la Biblia dice que Él se hizo maldición, se hizo maldito para poder bendecir a las personas. Y la Biblia dice, maldito aquel que muriere en la cruz.
Por lo tanto, toda persona que tenía ese destino de morir en la cruz era maldecido por la ley. Entonces Jesucristo tomó el lugar de la cruz. Pero sin embargo, Jesucristo en vida habló muchas veces de la cruz. Y él habló de que los discípulos teníamos que tomar la cruz cada día. Él nos habló de la cruz. Y él, antes de que llegara la hora de la cruz, antes de que le llegara su hora de morir, sin embargo, él venía pronosticando que él iba a ser levantado. Allí en Juan 3 nos dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado. De tal manera que Juan capítulo 3 ya pronosticaba el Señor Jesucristo que su muerte iba a ser en la cruz. De tal manera que todos le tenían que ver y observar. Y a partir de allí, de la cruz, es que la cruz se empieza a convertir en el instrumento religioso para los cristianos. Y el cristianismo tiene que ver justamente con esto. Entonces, mirando la cruz que es ese elemento de tortura y que es como si alguien tuviera un arma como un elemento religioso. Es como si alguien tuviera una guillotina como un elemento religioso. Es como si alguien tuviera una horca como un instrumento religioso. Pero para nosotros los cristianos, allí en la cruz no hay un fracaso de nuestro líder. Para los cristianos, en la cruz no es que murió nuestra salvación. En la cruz encontramos el pago de nuestros pecados. Porque cada uno de nosotros, por causa de sus pecados, tendría que tener el destino de haber muerto en la cruz. Cada uno de nosotros. Pero Jesús tomó el lugar nuestro y se colocó en la cruz para morir por nosotros, para darnos y otorgarnos a nosotros salvación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De tal manera que cuando nosotros creemos en Jesucristo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario se convierte en nosotros, se convierte a cuenta nuestra, y nuestros pecados son perdonados y nuestra vida es limpiada por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por esa razón, para nosotros la cruz no es un acto de vergüenza, ni es un símbolo de martirio, sino que se convierte en nosotros en el símbolo de la libertad, en el símbolo de la libertad. Por eso lo llevamos, por eso lo tenemos, no para adorarlo, no para rendirle culto, porque el poder no está en el instrumento en sí, en la cruz en sí. El poder está en el que murió en la cruz del Calvario. Cuando los hijos de Dios hablamos de la cruz, hablamos de que Jesús murió en la cruz, pero no quedó crucificado en esa cruz, sino que allí pagó por nuestros pecados. El texto que leía nuestra hermana al comienzo nos hablaba de que Jesús en esa cruz murió por nuestros pecados, pero también sufrió por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestras dolencias. Por lo tanto, la cruz del Calvario para nosotros es un elemento de libertad. Al mirar la cruz, nosotros miramos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y recordamos el sacrificio vicario de Jesús en favor nuestro. Y allí nosotros recibimos salvación, recibimos perdón, recibimos sanidad, recibimos liberación, creyendo en aquel que murió en el madero. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra de la cruz se convierte en locura. Y aquí dice, porque la palabra, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por lo tanto, la palabra de la cruz para algunas personas es una locura. Y algunos van a decir, ¿cómo vas a llevar en tu pecho colgado un elemento de tortura? Porque para nosotros se convierte la palabra de la cruz en poder de Dios. Cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, se convierte en nosotros en poder de Dios. La Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15, no lo buscamos, pero dice así. Dice, clamando así el acta que nos era contraria, triunfando sobre ellos contra las autoridades y potestades espirituales. Por lo tanto, ese versículo nos enseña
que nuestros pecados eran como un acta que era labrada por Satanás y que nos condenaba a cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, todas esas actas que nosotros teníamos en contra nuestra quedan clavadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, al mirar la cruz, lo que vemos nosotros es libertad. Lo que vemos es un pago a cuenta. Lo que vemos es que no tenemos deuda contra Dios, porque Jesús pagó nuestras deudas en aquel lugar. La Biblia menciona allí Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Las diferentes culturas piden distintos tipos de cosas. Allí dice que los judíos pedían señales. Sin embargo, los griegos, ellos querían sabiduría. No les interesaban tanto las señales, pero sí les interesaban los argumentos sabios que la gente tenía, los pensamientos. Todos los griegos tienen toda la cultura griega con todo su conocimiento, y a ellos les interesaban cualquier religión nueva, pero que tenga incluido conocimiento dentro de la religión. Y sin embargo, cuando el apóstol Pablo les hablaba de la cruz, ellos rechazaban la cruz, porque la cruz para ellos no significaba, al contrario, significaba vergüenza. ¿Me entiendes? Entonces les daba vergüenza identificarse con la cruz. Y dice, para nosotros los que predicamos a Cristo crucificado, dice, para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es locura. Por lo tanto, la sociedad actual en la que nosotros vivimos también rechaza el mensaje de Jesús por ser muy simple, por ser muy sencillo. El mensaje de Jesús es rechazado porque es un mensaje que hay que creer. La gente necesita creer para poder recibir la salvación, para recibir el perdón, para recibir la sanidad. Necesitamos creer en Jesucristo. Y este mensaje, por mucho de la sociedad, es rechazado. No lo quieren aceptar, no lo quieren escuchar. Porque apenas se escucha un mensaje religioso, muchas personas cambian rápidamente. Estaba mirando, haciendo zapping, y ni una película de Semana Santa en este tiempo. Las sacaron todas, las eliminaron todas. Es como que la sociedad sigue tratando de eliminar la cruz. Pero hoy estamos en el 2021 después de Cristo. Por más que querramos eliminar la cruz, la sociedad nuestra, sin embargo, sigue viviendo, mencionando cada día nuevo, está mencionando la cruz. Porque dice, después de Cristo. Mañana va a ser otro día más después de Cristo. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos está fundamentada y basada justamente en la base de la cruz de Cristo. Es decir, que la cruz hizo un antes y un después. Por lo tanto, nuestra sociedad, por más que quiera negar a Jesucristo de la historia y borrarlo de la historia, no lo puede borrar porque en su calendario aparece todos los años. Nosotros predicamos a este Cristo crucificado, el Cristo que murió por nosotros. ¿Por qué era necesario que muriera? Algunas personas miran a Jesús en la cruz y dicen, pobre, ¿qué habrá hecho para que lo castiguen tanto? Los ignorantes dicen así, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Y resulta que no comprenden o no entienden que sin ese sacrificio ninguno podría ser salvo. Y cuando predicamos al Cristo y la salvación gratis, la salvación que es por gracia, significa gratis. Algunas personas pretenden hacer obras para salvarse. Y cuando cometen pecados, quieren sufrir para sentirse redimidos por sus pecados. Pretenden que le pasen cosas como parte del sufrimiento de su cuerpo para sentir el perdón de los pecados. Y no comprenden que el perdón de los pecados radica en la cruz, en que Jesús pagó por nuestros pecados. Y nosotros no tenemos que sufrir por nuestros pecados. Tenemos que creer en el perdón de Jesús para recibir el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Esta es la base de la fe. Cuando una persona comienza a entender este mensaje tan simple, tan sencillo,
que solamente tenés que creer para recibir el perdón de los pecados. Y algunos hasta lo minimizan este punto. Pero es tan importante el punto de la cruz, porque en la cruz del Calvario no nos olvidemos que no solo Jesús fue crucificado, sino que al lado de Jesús habían dos reos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que ellos sí se merecían morir en la cruz, porque habían sido ladrones y asesinos. Y ellos estaban allí con un justo castigo, pero allí en ese punto crítico de la vida, en el último instante de la vida, era donde se definía la eternidad. Y aquí entramos en un punto que es sumamente importante y contradictorio contra todo aquel que solo puede pensar en la ciencia. Entender que la vida continúa después de la muerte. Y cuando hablamos de la eternidad de nuestra alma, de que Dios nos creó con un alma eterna, hablamos de que el alma no muere cuando nos toca pasar por la muerte. Y aunque algunos se dicen ser muy ateos en esta tierra, sin embargo, cuando les llega la hora de la muerte o cuando la enfermedad toca su cuerpo y ven la muerte que está cerca de su cuerpo y se ven allí que el temor invade su corazón y que empieza la pregunta: ¿y si lo que predicaban estos cristianos es cierto? Y yo toda mi vida rechacé este mensaje porque no me importaba. Y allí comienzan a preocuparse por su eternidad. ¿A dónde irá su alma después que mueren? Dios nos enseñó el destino de las almas. Por lo tanto, allí en la misma cruz de Cristo encontramos tres cruces clavadas, tres personas clavadas allí. Uno que no merecía estar allí, que era Jesucristo. Y comienza una conversación entre los reos, que uno comienza a decirle: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Este reo quería los beneficios del poder de Dios, pero no quería acercarse a Dios. Qué curioso que la sociedad en la que vivimos quiere los beneficios de la sanidad, los beneficios de la bendición, los beneficios de la paz, los beneficios de la comunión, de la armonía de la familia. Quieren los beneficios, pero no quieren saber nada con Dios. Pero sí quieren los beneficios. Entonces él decía: bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Y sin embargo el otro preso le decía: cállate, no tienes temor de Dios. Este hombre que está acá al lado nuestro no se merece estar en este lugar. Nosotros sí lo merecemos por las cosas que hicimos, pero este qué mal ha hecho. Y luego le dice en forma directa al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué momento tan clave, porque creer es un momento, es una decisión que uno toma en el corazón, en el alma y con la boca. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que este preso, allí en ese punto final de su vida, como en el punto de agonización donde estaba viviendo, mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo mira y le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre alcanza la salvación en el último instante de su vida porque creyó. Pregunta: ¿qué obra hizo para creer? ¿Hizo alguna buena obra para alcanzar su salvación? No, porque la salvación no es por obra. La Biblia lo dice bien claro: no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse con Dios con respecto a Dios. La cosa es que en esa cruz encontramos una parte de la humanidad que va a salvarse por haber creído en Jesús y una gran parte de la humanidad que va a perderse por no creer en Jesús ni en el último instante de su vida. Se van a perder. Por lo cual la Biblia dice que habla de dos puertas: la puerta angosta que lleva a la eternidad y la puerta ancha que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por esa puerta ancha. La cruz es una locura para la gente, pero la sabiduría de Dios, dice la Biblia, que la sabiduría de Dios
atrapa a los sabios y entendidos, haciéndolos enloquecer. Y estamos en esta época, hermano querido. Los sabios y entendidos no pueden encontrar la solución a un simple virus. Todos los días cambian sus noticias, sus historias, sus argumentos, sus seguridades. Hoy le dicen, bueno, no sabemos qué decir. Se puede contagiar, no se, bueno, hasta ahora es lo que sabemos. Están totalmente desorientada la sabiduría de esta tierra. Los médicos no encuentran solución, no encuentran cómo provocar la inmunidad. ¿Cuánto dura la inmunidad? Algunos no saben decirlo, otros dicen, bueno, 7 meses te vacunás y te dura 7 meses nada más. Es decir, que cada 7 meses tendríamos que gastar millones y millones de dólares en el país para inmunizar a todo el país. Nosotros en 7 meses no alcanzamos ni inmunizar ni el 10% del país. Así que imagínense cómo nos vamos a inmunizar. Enloqueció Dios la sabiduría de los sabios. No pueden encontrar la solución a estos problemas. Pero sabe que sí hay una solución. ¿Sabe dónde está la solución? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la cruz es para los, dice, a los que creen, esto es a nosotros, dice, es sabiduría y es poder de Dios. La cruz es sabiduría y es poder de Dios. La Biblia dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es un argumento que está presentando Pablo. Como si Dios fuese débil. Dios no es débil. Pero si tuviese alguna debilidad, esa debilidad es más fuerte que toda la fortaleza de los hombres. Como si Dios tuviese alguna insensatez. No tiene ninguna insensatez porque es todo sabiduría. Pero si tuviese, es más sabio que todos los hombres. Por lo tanto, Dios planeó cómo mostrar su sabiduría y enloquecer a los hombres. ¿De qué manera lo hace? El tercer punto, eligiendo lo débil de este mundo. Exponiendo su reino sobrenatural, su poder, exponiéndolo y poniéndolo a disposición de los débiles de este mundo. Y dice el texto, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué interesante es esto, sumamente interesante. Y allí dice, mirad vuestra vocación. Mírense ustedes, ¿son nobles? ¿Hay alguno acá con título de nobleza? No, ninguno. ¿Alguno es rey acá? No. ¿Alguno es sabio y entendido de esta tierra? Y encontramos una contraposición, como si, ¿acaso los creyentes no pueden apuntar a la sabiduría y al conocimiento? Sí que pueden apuntar a la sabiduría y el conocimiento. Lo que no puede usted es pretender que Dios va a usar su vida por su sabiduría o por su conocimiento. Porque Dios no se manifiesta de esa manera. Dios se manifiesta a través de la debilidad y la debilidad de las personas. Por lo tanto, esta es la gran sabiduría de Dios, que Dios elige lo débil de este mundo para transformarlo, para cambiarlo. Y aquí está la sabiduría de Dios. Y el que tiene sabiduría, entienda este secreto. En este secreto, lo primero que hace Dios es sacar las debilidades de las personas. Por lo cual, Dios es un Dios de transformación. ¿Cuántos pueden decir esta frase? Dios es un Dios de transformación. Dígala. Todo aquel que conoce a Jesucristo o que ha entregado su vida a Jesucristo debe ser transformado por Jesucristo, cambiado. Y en este cambio que Dios hace, lo primero que hace es sacar nuestras debilidades, las debilidades de nuestra vida. Dios las saca de nuestra vida y comienza una transformación dándonos sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Cuando uno acepta a Jesucristo en su corazón, empieza a tener adentro temor de Dios en su vida. Y dice la Biblia, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Por lo tanto, Dios comienza a darte sabiduría del cielo. Te abre la cabeza, te abre la mente, te abre tu espíritu. Es aquí donde los hijos de Dios podemos incursionar en todo tipo de conocimiento a partir de esa sabiduría. Pero no pretender que a través de ese conocimiento vamos nosotros a usar el poder de Dios. Porque el poder de Dios no se manifiesta en el conocimiento humano, sino en el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los fuertes, dice, Dios no necesita fuertes. Necesita débiles, personas que caigan rendidos a la presencia de Dios, personas que se atrevan a entregarle su vida a Dios, personas que abran su corazón en medio de sus problemas, en medio de sus debilidades, y allí se puedan entregar a Dios, puedan entregarle su vida a Dios. Fíjese la frase, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo necio. Así que esto es lo que Dios elige. Por lo tanto, cuando Dios mira dentro de la sociedad, va a encontrar gente necia, gente que le falta conocimiento, que le falta sabiduría, que es bien porfiado, bien necio. Esa gente busca a Dios. ¿Por qué? Porque son las personas que necesitan encontrar el camino. Lo débil, aquel que es débil, aquel que le falta fuerza, que le falta autoridad, que le falta carácter, que se asusta rápidamente, aquel que no tiene seguridad en su persona, que está lleno de complejos. A ese elige Dios. Lo menospreciado. ¿Qué es lo menospreciado? Vio el último orejón del tarro. Cuando elegían para jugar al fútbol al más pata de palo, a ese lo dejaban para el último. Bueno, cuando ya no había nada para elegir, bueno, vení vos. Bueno, como le tocaba a ese jugar al fútbol. Lo menospreciado, aquello que la sociedad no quiere tener, aquello que la sociedad desprecia, como diciendo, este no sirve para nada. Aquellos que los maestros han dicho, vos no vas a servir para nada en la vida. A eso elige Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Lo que no es, ¿qué es lo que no es? No es ingeniero, no es doctor, no es profesional, no es esto, no es nada. A ese elige Dios. ¿Por qué los elige? ¿Por qué hace esa elección Dios? Porque esta es la sabiduría de Dios. Cuando el mundo dice, este no sirve para nada, ahí pone Dios los ojos. Cuando la ciencia dice, este ya no tiene más remedio, ahí Dios quiere sanar. Cuando la ciencia apunta a una persona que dice, este no sirve para ninguna cosa, ese es el que Dios elige para poder ser transformado. Amén. Jesús dice, nos ha dado sabiduría, nos ha dado justificación, nos ha dado santificación y nos ha dado redención. 4 cosas que aparecen acá. Alcanzamos la sabiduría de Dios cuando le conocemos, pero luego alcanzamos la justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación significa eso. Mis pecados quedaron clavados en la cruz, pero la vida santa de Jesús vino a mi persona. Y esto se entiende muy fácil con un ejemplo que le voy a hacer ahora. 2 hermanos gemelos. Uno caminaba rectamente y el otro no, el otro andaba en la delincuencia. Y una noche, corriendo, escapando de la policía, eran idénticos. Pero su forma era distinta, pero su cuerpo era idéntico. Escapando de la policía venía uno, corriendo, entró a su casa rápidamente. Y venía la policía que lo venía persiguiendo. Y entró y le contó al hermano lo que había hecho. Y lo que hizo el hermano, le dijo, bueno, ¿para qué? Para que no te atrapen. Se cambiaron las remeras y se pusieron la ropa distinta. Y salió el hermano. Allí lo atrapó la policía y se lo llevó. Y el otro quedó con la ropa de inocente. Así hizo Jesús. Esto es justificación. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, muere como un reo. Y tú cuando crees en Cristo y miras la cruz con tu fe, la fe de tu corazón, allí la santidad de Jesús viene hacia tu cuerpo.
Entonces Dios te ve santo, justificado, no porque te lo merezcas, sino porque te tomaste, pusiste la ropa de Cristo sobre tu vida. Por eso Dios te ve justificado. Santificación tiene que ver con santidad. Significa que Dios te ha santificado, te ha perdonado y te ha limpiado de todos tus pecados. Eso significa. Y uno puede decir, ¿cómo Dios me puede ver a mí santo? Si soy un pecador, ¿cómo me va a ver santo? Porque dice la Biblia, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, es como si tú estuvieras en la mano de Jesucristo. Y cuando Dios te mira, no te ve a ti, ve a Cristo. Por eso Dios te mira santo, porque ve a Cristo en ti. Y redención tiene que ver con la adopción, con la familia. Dios te ha hecho un hijo de Dios, una hija de Dios, a través de la redención. Te ha redimido de tus pecados y te ha adoptado como un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que nadie se gloríe en su presencia y todos le den la gloria a Dios. Qué interesante es esto. ¿Por qué Dios no puede usar la sabiduría humana? Porque si tú eres un artista que toca muy bien la guitarra, y acá nos hacen falta guitarristas y bajistas, pero si tú eres un gran artista que toca muy bien, que sabes de concierto, que sabes de partitura, que sabes de música, y cuando tú tocas te llevas todos los aplausos del público, pero si un día quieres tocar para Dios, no sirve nada tu música. Y aunque te enojes que te lo diga que no sirve tu música. ¿Por qué no sirve tu música? Porque la música que tú tocas le da gloria a tu persona. Y la Biblia enseña que nadie se gloríe en su presencia. Yo he conocido músicos que han puesto sus manos y le han pedido a Dios que les enseñe a tocar. Y ha venido el don, la gracia de Dios, y han empezado a aprender sin que nadie les enseñe. No quiero decir con esto que no haya que estudiar música, no, al contrario, hay que estudiar. Lo que quiero decir es que no hay que pensar que por lo que yo sé Dios me va a usar. Porque lo que yo sé me da gloria a mi persona, me engrandece a mí y eso no sirve de nada en la presencia de Dios. No puedo transformar ni un alma con mi canto, no puedo transformar a nadie con mi persona, solo con lo que Dios coloca en mí. Y aquí donde el ser humano tiene que aprender a despojarse de sus talentos, a despojarse de sus habilidades y a ponerlo a los pies de Cristo para que Dios los pueda usar. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver. Es más fácil llenar algo que está vacío que vaciar algo que está lleno. Cuando una persona está llena de sabiduría, ya no le entra más nada, porque está lleno. Pero cuando alguien está vacío, tiene todo por llenar. Por lo tanto, es más fácil llenar. Entonces, los que tienen la cabeza llena, tienen que vaciarse de su lógica, de su pensamiento. Por ejemplo, alguien que se maneja mucho por la lógica. ¿Cómo va a aprender a vivir por fe? Imagínese usted un ingeniero que se maneja todo por la lógica. Y Dios te dice, parado en la barca, como le dijo a Pedro, ven sobre las aguas. ¿Cómo tú como ingeniero vas a atreverte a caminar sobre las aguas? Porque empieza tu cabeza, la lógica, a pensar la ley de la gravedad, la superficie del agua. Empieza todo esto. Entonces, ¿cómo tú vas a poder creer en el poder de Dios? Entonces, cuando una persona tal vez no entiende nada, pero cree en el poder, Dios comienza a usarlo. Porque así son los milagros. Dios usa a los que creen. Y eso es lo que Dios necesita. Por eso hay que vaciarse de lo que hay en la cabeza, pero llenarse el corazón de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Allí en el capítulo 2, en 3 versículos que voy a leer. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque antes de entrar a Corintio, Pablo pasó por Atenas
Y cuando entró en Atenas, Atenas era la capital del estudio, podemos decir así, la capital de la elocuencia de Atenas. Las universidades, como de esa época, estaban en Atenas. Allí estaban los mejores sabios. Entonces el apóstol Pablo trató de parecerse a ellos y comenzó a hacer un excelente discurso en Atenas. Y de ese excelente discurso no se convirtió nadie, de ese excelente discurso. Porque él trató de parecerse a este mundo y no se convirtió nadie en Atenas. Y le dijeron, ya te escucharemos, cuando él habló de la resurrección de los muertos. Esta gente entendía, escuchaba todo, pero cuando escuchó la palabra resurrección de los muertos, se comenzaron a matar de risa y se fue todo el público, no quedó nadie. Porque podían creer ciertas historias, pero cuando habló de resurrección de los muertos no podían creerlo. El domingo vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Entonces cuando llega allí a Corintio, él venía sufriendo ciertos dolores físicos, ciertos problemas físicos de enfermedad. Y allí dice, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Pablo tenía mucha sabiduría, pero él se daba cuenta que con la sabiduría humana no podía cambiar la vida de nadie. Solo con el poder de Dios. Solo con el poder de Dios es que la gente cambia. Solo con el poder de Dios que las personas son transformadas. Solo con el poder de Dios que la gente deja los vicios, que la gente sale de la violencia, que la gente sale de la perversión, que la gente sale de los abusos. Solo con el poder de Dios que la gente queda libre del pecado. Solo con el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede transformar el corazón pecador de una persona. Dios puede perdonar tus pecados, limpiar tu alma, limpiar tu vida y transformarte solo con el poder de Dios. Pero tu fe no tiene que estar puesta en los hombres, ni en la sabiduría de los hombres. Tiene que estar puesta en la cruz del Calvario, en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ya con esto cierro. En el desierto hubo una maldición de parte de Dios porque el pueblo se puso a criticar a Moisés. Y Dios le mandó un juicio y comenzaron a salir serpientes venenosas en el desierto. Y esas serpientes mordían a la gente y la gente se moría por el veneno de la serpiente. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, hazte un asta de madera y sobre el asta de madera coloca una serpiente de bronce y colócala bien alto, donde todos la vean. Y cualquiera que fuese mordido por una serpiente, que mire a esa serpiente allí en lo alto, que la observe, que la mire. Subime la pantalla así, aparece la cruz, por favor. Subime la serpiente en alto. Y entonces allí se encontraron con una situación que la gente era mordida por la serpiente, pero miraban la cruz allí, el símbolo de la cruz, que era un asta de madera donde una serpiente levantada. Y la gente era sanada y no se moría del veneno de la serpiente. ¿Cómo era esto? ¿Cómo funcionaba esto? Esta serpiente es tipo de Cristo. Por eso Cristo era necesario que fuese crucificado y levantado en el madero, para que todo aquel que recibe la mordida del pecado, la mordida del diablo, que ha afectado tu vida, que ha destruido tu corazón, que ha empobrecido tu alma, que te ha llenado de miserias y el pecado ha tocado tu vida, y tú estás creyendo en Jesucristo. Solo tú tienes que mirar esa cruz del Calvario y ver a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, y así creer con todo tu corazón en Jesucristo. Y allí tus pecados quedan perdonados y tu vida limpiada y transformada de tal manera que ya Dios no te condena más. ¿Cómo sucede esta transformación? Solo por la fe. Solo por la fe. La fe en Jesucristo es esto. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. A Dios le agrada los locos que predican el Evangelio. Le agrada a los locos que predican el Evangelio. Le agrada que alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento, a veces ni siquiera
ningún tipo de sabiduría humana, ni siquiera sabe leer y escribir, pero que de repente se anima a predicar el Evangelio. A Dios le agrada eso. La Biblia dice que a Dios le ha placido que la gente se convierta por medio de la locura de la predicación. O sea, cuando la gente abre su boca y comienza a predicar, sus amigos se van a convertir. La gente va a mirar. Las personas decían, ¿quiénes son estos refirientes a los discípulos? Si no tienen ni letras, ni siquiera han leído, ni han estudiado. ¿Cómo pueden hablar estas cosas? Porque los enloquecía la sabiduría. Los enloquecían los pensamientos que estas personas podían hablar. ¿Cómo pueden hablar estas palabras si no han estudiado? Cuando la gente comienza a predicar de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú prediques de Cristo. Que tú hables de la cruz. No tienes que saber mucho. Solo tienes que saber una cosa, que Cristo murió por ti y que te perdonó los pecados. Y que así como perdonó tus pecados, Él murió por todo aquel que se atreve a creer. Y cuando la gente cree, Dios le perdona, lo limpia y lo cambia. Eso es lo que hace Dios. Este es el mensaje más simple, más sencillo que existe. Pero es como levantar la serpiente en el asta de bronce. Aquel que mira y cree se salva, pero aquel que no quiere creer se muere. Y así es la salvación. Un preso crucificado creyó y se salvó, y el otro no quiso creer y se fue al infierno. Así es la salvación. En esta noche, tal vez tú has venido aquí porque alguien te invitó, pero te das cuenta que tu vida ha sido mordida por el pecado. Esa serpiente que es el pecado ha entrado a tu alma, a tu ser. Y no puedes sacarte de tu alma el pecado. No puedes sacarte de tu alma los malos deseos. No puedes sacarte de tu alma la perversión. No puedes sacarte de tu alma el deseo de morir. No puedes sacarte de tu alma la angustia, la depresión, la soledad. Tal vez el pecado te mordió y te está matando, te está destruyendo. Lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Es poder ver a Jesús. Poder elevar tus ojos a esa cruz del Calvario y decir: Jesús, sálvame, sálvame, sálvame. Y esto es lo que cambia tu eternidad. El preso le dijo: acuérdate de mí. Creyó en el último instante. Ni siquiera se alcanzó a bautizar. Pero él dijo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y Dios, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos iban a morir. ¿Me entienden? Pero ese día, este hombre alcanzó la salvación. Por eso, esta noche es una noche especial. No dejemos que su sacrificio sea en vano. Porque Él no murió para hacer un espectáculo. Él murió para salvarnos. Para salvarnos. Y si tú necesitas salvación, Él murió por ti. Él murió para salvarte, para perdonarte, para limpiarte, para redimirte, para hacerte sentir en familia, para que tú entiendas que tú tienes una familia en Cristo Jesús. No importa que este mundo te haya despreciado, te haya dicho que no servías para nada, que eras un inútil, que nunca ibas a salir adelante. Yo todavía recuerdo palabras que me dijeron así, en mi cabeza. Sin embargo, cuando Dios me perdonó, me limpió, Él cambió mi vida y me dio una sabiduría para aprender cosas. Con solo verlas las aprendo. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría de Dios. Pero esta noche yo quiero ofrecerte esto a ti. Ofrecerte la cruz del Calvario. Que allí está tu salvación. En la cruz, allí está el cambio de tu vida. En la cruz del Calvario vas a encontrar la paz. En la cruz de Cristo vas a encontrar el cambio de tu ser. Si alguno que está aquí quiere a Cristo en su vida, necesita acercarse a Jesús. Allí donde estás,
Yo te pido que levantes tu mano al cielo. Allí donde estás, dile a Jesús: Jesús, sálvame. Cierre sus ojos, por favor. Todos cerramos los ojos. Pero si tú te das cuenta que necesitas salvación a tu alma, levanta tus manos y por la fe dile a Jesús: Jesús, sálvame. Sálvame. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Esa simple fe que tú estás colocando en esta oración, esa simple fe es lo que va a cambiar tu vida para siempre, para la eternidad. Porque esto es la salvación. Es Cristo muriendo por ti en la cruz y ofreciéndote su vida para que tu vida cambie. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Quiero pedirle a estas personas que han levantado su mano valientemente que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie allí. Con tus ojos cerrados. Ten tus ojos cerrados. Y mira en tu mente la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y haz esta oración junto conmigo. Repite esta oración, por favor, junto conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi corazón. Te pido perdón. Te pido perdón Por todos mis pecados. por todos mis pecados. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús Que murió por mí. que murió por En la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Yo creo que allí Yo creo que allí quedan clavados quedan clavados todos mis pecados. todos mis pecados. Toda mi deuda Toda mi deuda queda pagada. queda pagada. Porque Jesús la pagó. Porque Jesús la pagó. Jesús llena mi corazón. Jesús llena mi corazón. Salva mi vida. Sana mi vida. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Transforma mi vida. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. amén. Cierre sus ojos así, por favor. Yo voy a orar por usted ahora. Señor Jesús, toca la vida de cada persona, cada niño, cada joven que ha tomado esta decisión ahora, esta noche. Toca su alma, perdona sus pecados, limpia su vida, transforma su ser interior. Todo su ser sea cambiado, Padre. Llénale de sabiduría del cielo. Santifícale, redime su vida, justifica su alma. Señor, limpia su corazón de toda condenación. Y a partir de hoy, su vida sea transformada para la gloria de Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Invito a todos a ponerse de pie ahora. Si usted está cerca allí de alguien que se puso de pie, de alguien que le entregó su vida a Jesús, yo le voy a pedir que le abrace, que lo tome. Si está cerca, agárrelo,